Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie Biel, Doctor's Minds, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Clan, ¿qué pasa entre tú y Pink Knight? ¿Están saliendo? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo pasó? ¿Él te pidió salir o tú lo compraste? Han pasado 100 días, 1000 años, antes de que una chica viniera a hablarme. Y mira esto, ¿están hablando porque supuestamente estoy saliendo con un chico? No somos nada el uno para el otro, tonto. Me levanté de la silla de la clase, empujé a través del círculo de chicas y salí de la habitación. Me estaban dando dolor de cabeza ahora mismo. Todavía estoy con resaca. Anoche estaba fuera de mí, conducir a casa y llegar sano y salvo ya fue suficiente. Peu, solté un gran suspiro, asomando la cabeza por la ventana del balcón del cuarto piso del alto edificio educativo. Mirar hacia abajo ligeramente me mareaba. Hay una leyenda aquí sobre un estudiante mayor, extremadamente estresado por la presión de los estudios en casa, que decidió saltar desde esta misma ventana y murió al instante en la pasarela de abajo. Oye, Clark, ¿qué estás haciendo? Me sobresalté tanto que casi me caí por la ventana cuando escuché la voz fuerte de Tonkla resonando por el pasillo. Tonto, corazón, oh corazón, casi te mueres, Cla. Levanté la mano a mi pecho, sintiendo que mi corazón se hundía. Solo son noticias sobre un ex representante de la universidad. No necesitas preocuparte tanto. Tener a Pink Knight como tu esposo está bastante bien. Todos lo quieren. Tonkla rápidamente agarró mi brazo, alejándome del borde de la ventana. Esposó un cuerno, no tengo nada que ver con él. Juro que he dicho algo por el estilo al menos 10 veces, pero nadie me cree. Y luego, la página de la universidad publicó una foto mía y de él, besándonos en el pub con un pie de página que me dejó perplejo sobre de dónde sacaron esa información, insinuando que yo estaba coqueteando con Pig Knight y que probablemente él me usaría y luego me desecharía como a sus aventuras anteriores, tanto por mi vida de hombre, sin novia, y ahora estoy atrapado en un escándalo con un ex representante de la universidad. Hoy en día el mundo ha avanzado, Clack. No necesitas estresarte si estás saliendo con un chico, confía en mí. Es más correcto para ti tener un esposo que serlo. Cuanto más hablábamos, más molesto me ponía. Tal vez tomé la decisión correcta al considerar saltar por la ventana solo para aclarar las cosas. Me giré lentamente hacia la voz que me llamaba desde atrás. Acababa de terminar la clase y estaba a punto de irme a casa. Hoy tenía un terrible dolor de cabeza. Miré la pequeña figura de mi compañera de clase. ¿Qué más podría querer preguntarme? Pigweu quiere que te reúnas con ella en la oficina de asuntos estudiantiles. Asentí en reconocimiento, ligeramente aliviado de que no me estuviera llamando para hablar de ese tipo como todos los demás habían hecho todo el día. Pero, ¿por qué me llamó la profesora Peu a la oficina de asuntos estudiantiles? ¿Hay algún problema conmigo? Caminé, perdido en mis pensamientos hasta que llegué a la oficina de asuntos estudiantiles y la encontré llena de estudiantes mayores y de primer año, incluidas las estrellas guapas de la universidad. Hola, profesora Beu. Saludé rápidamente a la profesora encargada de asuntos estudiantiles según la etiqueta, y ella sonrió amablemente, asintiendo para que me sentara cerca de ella. Vamos al grano. Todos cerraron las pantallas de sus teléfonos con las que estaban jugando y dirigiendo su atención a la profesora. Cada año, nuestro hospital organiza un evento benéfico para recaudar fondos para la fundación del hospital,
Y este año no es la excepción. Cada año montamos una producción teatral para vender entradas y recuerdos a quienes estén interesados o quieran contribuir. Así que quiero invitarlos a ustedes, que son prominentes en la facultad, a ser actores en la obra de teatro de este año. Me quedé sorprendido por la expresión de la profesora. ¿Qué estaría haciendo yo? ¿En el backstage o algo por el estilo? Ciertamente no quería ser actor, no me gusta ser el centro de atención. Por eso, en mi primer año, me negué a ser el representante de la facultad a pesar de que los mayores intentaron persuadirme. Prefiero una vida más sencilla.